Ok, saludos a todos. ¿Cómo están? Me voy a presentar. Daniel Máximo es una persona que ha estado analizando por su propia cuenta y experimentación sobre el campo eléctrico del cuerpo dentro de los factores más básicos posibles, pero de uso habitual. He logrado escribir dos libros, uno llamado Desayuno Eléctrico, otro llamado Método Máximo, y un curso llamado Curso Método Máximo. Daniel Máximo es una persona como cualquier otra, con un alto nivel de curiosidad, buenos niveles de creatividad que me han permitido hacer ciertas cosas como accesorios para el equilibrio eléctrico, algunos libros, cursos. Vivo en Panamá, estudié electricidad, estudié negocios, tengo negocios de pulido de piso de mármol y estoy también incurriendo en la bolsa de valores, pero siempre con la tendencia de la frecuencia. Listo. Estamos entonces, en primera instancia, me quedé en Dubái. No pude llegar a México y bueno, por eso estamos haciendo esto grabado. Mil disculpas por eso, se nos escapó de las manos, pero son temas migratorios. Tengo un pasaporte venezolano que un poquito hace un poco de resistencia. Entonces, les quiero hablar acerca del primer libro, que es prácticamente la columna vertebral del método máximo, llamado Desayuno Eléctrico. Este libro nos explica cómo podemos suministrar, o mejor dicho, limpiar los campos de energía del cuerpo para tener una generación de frecuencia que nos permita conectarnos con mejores ideas dentro de un contexto más sano, físico, mental y espiritual. En rasgos generales, el desayuno eléctrico es comenzar con ayunos de 12 horas y comer una o dos veces al día. Todo esto siempre tiene que ser una observación independiente. Estos son experiencias mías personales. Esto no está registrado dentro de la ciencia oficial, pero sí les puedo decir los beneficios que yo he tenido y he obtenido durante más de 10 años con todos estos temas. En primera instancia, las personas van a sentir un sentido de bienestar, va a aumentar su creatividad, su campo de frecuencia va a ayudar a tener cambios en pro de los beneficios de lo que es cubrir necesidades fácilmente, sin que esto implique que tu vida va a ser perfecta, sin que esto implique que tu vida no va a haber problemas, solo implica que vas a tener más fuerza, más claridad para sostener todos los cambios que puedan involucrar lo que la persona particularmente está tratando de obtener, porque cada quien tiene sus respectivas metas, cada quien tiene sus respectivas inclinaciones y todo esto es directamente proporcional a los resultados de cada quien. Tenemos eso como columna vertebral. Es súper resumen, el libro está gratis en la página web. El método máximo, que ya es el contexto que logra complementar de una forma aguda lo que es la facilidad de sostener estos campos de energía de forma consciente, o sea, controlar tú mismo tu escenario mental, físico y espiritual. Comenzamos con un punto muy importante, un punto que puede hacer cualquier persona, es algo que tampoco tiene un valor económico y lo que necesita es la atención del individuo y enfocarse en esto, que sería la limpieza intestinal de arrastre. La limpieza intestinal de arrastre se practica, se recomienda practicar una vez al mes. Cada quien tiene sus diferentes hábitos de vida y sus diferentes experiencias de vida en general. Podrán o no podrán hacerlo, pero ese es el módulo 1. ¿Qué obtenemos con esa limpieza intestinal de arrastre? Vamos a obtener un sentido de bienestar. O sea, ese es el punto que hay que observar. Salga o no salga parásito, salga o no salga biofilm, realmente eso es como de segundo plano en lo que yo manejo. Ojo con eso. Yo manejo es el sentido de bienestar constante. Cuando se hace una limpieza de arrastre, que se hace por 7 días, se hace espacios de descanso entre comidas de 2 horas para suministrar
la linaza o la fibra, al final de los 7 días se va a obtener un sentido de bienestar automático. La persona no es que tiene que rezar, orar, ni nada, no. Esto es un tema realmente biotecnológico. Es el primer paso. ¿Por qué es el primer paso? Porque estas capas que están en los intestinos, que se generan por mucho tiempo de alimentación constante sin ninguna limpieza, involucran una resistencia entre la transmisión clara de información. De por sí el intestino es considerado un cerebro, pero dentro del campo de las emociones es el principal cerebro. Y esto, lo bonito de esto, es que simplemente lo puedes comprobar personalmente, porque una de las cosas que trabaja el método máximo es ir a la práctica. No es un tema de que yo sé, yo soy el que menos sé de todos los que saben, pero sí les digo, el tema está que tal vez soy el que hace un ejercicio de práctica diario habitual, tal vez con una intensidad acorde a lo que hay que hacer para sentir el bienestar constante. Después de la limpieza intestinal de arrastre, nosotros podemos hablar, podemos hablar de lo que son los ayunos. ¿Okay? Recuerden que en el desayuno eléctrico teníamos un ayuno de 12 horas. Este año yo observé que el ayuno de 12 horas es excelente, pero al subirlo a 18 horas obtenemos todavía un beneficio mucho mayor. Con el desayuno de 12 horas y una o dos comidas, una de las cosas que pueden observar es que su talla va a reducirse. Pero hay personas delgadas. Hay personas delgadas que no pueden hacer estos ayunos porque ya están muy delgados. Y yo bajé muchísimo de peso con este ayuno. Entonces, observé que se puede mejorar esta situación de peso y de continuar el sentido de bienestar con ayunos de 18 horas con ventanas de 6 horas de alimentación. En estas 6 horas puedes comer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Realmente puedes comer las veces que desees. Vuelvo y repito, son mis experiencias. No soy doctor y estoy diciendo lo que yo he hecho y observando lo que muchas personas están replicando bajo mi ejemplo y que les está funcionando. Entonces, una de las cosas que conseguí fue aumentar de peso, sin sacrificar mi velocidad mental, sin sacrificar mi sentido de bienestar constante. En ese ejercicio, tenemos que tener presente que esto no es una moda, que esto no es una dieta, que esto no es un tema para curarte de algo, no, esto es un tema de hábito diario constante, precisamente para evitar que a largo plazo te enfermes, aparte, ¿no? O sea, aparte de que tenemos el sentido de bienestar y una mejor frecuencia mental, todo eso, estás manteniendo al cuerpo lo suficientemente sano, desintoxicado y energizado para que mantenga su salud constante hasta el final de su vida útil. Ya hablamos de los ayunos y ahora viene el tema de los minerales. Los minerales concentrados, los electrolitos, son claves de uso diario, así tal cual como la limpieza intestinal es importante hacerla periódicamente, así como también mantener un ayuno diario, ¿okay? O sea, un ayuno de ciertas horas diarias, lo cual yo acoto que a esto le llamo descanso intestinal. Entonces, ¿por qué descanso intestinal? Porque en 18 horas tu cuerpo está recibiendo tal vez agua con minerales o tal vez algún jugo verde, pero no está digiriendo, así que él está de alguna forma descansando. El intestino tiene que descansar igual que el cerebro tiene que descansar. Si uno no duerme 8 horas, empiezas a tener problemas incalculables. Y los intestinos nos están generando problemas incalculables, pero lo que pasa es que los hemos normalizado. Sentirnos mal, sentirnos estresados, sentir miedo, sentir depresión, de forma casi que corriente, casi que te sientas a hablar con una amistad. Y le comentas que te sientes mal y tu amistad te responde, oye, yo también, así empieza una competencia de quién se siente más mal. Eso evidentemente es un mal hábito normalizado y un efecto secundario de un mal funcionamiento del cuerpo, biológicamente hablando, normalizado.
y se puede eliminar a través de estos descansos intestinales que también se pueden llamar ayuno. Y vamos entonces a pasar a lo que es la importancia del consumo de agua corriente sin flúor, sin cloro y que tenga un grado de alcalinidad adecuado. El agua bueno, eso también depende del país, pero vamos a hablar del agua de Panamá. El agua de Panamá, por ejemplo, si le mides el pH es ácido. El agua de la naturaleza, como mínimo, tiene un pH neutro y puede haber algunas zonas que consigamos agua levemente alcalina. Levemente alcalina es un parámetro que no pasa de 7.5, de 7.4, que a su vez es el mismo pH de la sangre. Cuando nosotros empezamos a introducir líquidos o alimentos que tienen un pH más bajo al de la sangre, el cuerpo completo empieza a generar un trabajo extra. ¿Para qué? Para que la sangre no pierda ese punto de pH natural, efectivo y eficaz que se necesita para mantener al cuerpo sano, ágil y bien conectado. Así que, por ejemplo, si te tomas una soda, un refresco, una Coca-Cola, esto tiene un pH por debajo de 5. Es un golpe brutal a la sangre, ¿ok? Y para eliminar esto hay que tomar por lo menos 8 litros de agua normal de chorro para sacar una pinta de este tipo de bebidas extremadamente ácidas y extremadamente nocivas para la sangre. Voy a hablar en este punto de la sangre, porque estamos hablando de líquidos y de su pH. El agua de chorro también tiene otro problema. El agua del chorro tiene flúor y tiene cloro, entre otras cantidades de cosas que puedan tener y que nosotros no la podemos registrar porque no tenemos un laboratorio. Pero es sabido que ya de salida tiene flúor y cloro. Entonces, yo recomiendo, o por lo menos yo personalmente tengo el hábito de tomar agua sin flúor, sin cloro y levemente alcalina. Luego, del agua, es importante mantener atención en el campo eléctrico ya puntualmente, iones negativos, iones positivos. Esto es lo que se titula el grounding o la conexión a tierra. La conexión a tierra en un ambiente natural se hace simple y llanamente poniendo los pies descalzos en la tierra. Aquí hay dos funciones que son biotecnológicas, eléctricas y biológicas o fisiológicas. En primer lugar, cuando un cuerpo que está en la ciudad, donde está constantemente conectado a una pantalla, en un ambiente que tiene un aire acondicionado, estamos cargados de protones. El aire acondicionado genera iones positivos, ¿ok? El aire de la ciudad tiene un déficit de electrones. El aire de la naturaleza contiene en promedio unos 2.000 electrones o iones negativos por centímetro cúbico. Llámese playa, llámese bosque, todo lo que está aislado de la ciudad. Tiene una mejor calidad de aire. Por eso es que cuando las personas llegan a la playa o llegan al bosque se sienten relajadas. Per se. O sea, llegaron, se sintieron relajados. Esto es un tema eléctrico, totalmente eléctrico. Por eso es que lo puedes traspolar a la ciudad con algunas formas, ya sea bajando a algún jardín, algún parque, yendo a un parque, colocando los pies en la arena o en la tierra y descargando esa sobrecarga electrostática que genera la concentración de protones y que son dos cosas, un exceso de protones sin equilibrio eléctrico, el aire, y el hecho de que usamos calzados que no permiten que eso pueda salir al ambiente, al aire, porque nuestro cuerpo tiene un campo de energía que tiene un movimiento específico. Y ese fluir de electricidad, cuando hay plástico de por medio, simple y llanamente
no hay continuidad. Esto genera que tengas más sueño después de las 3 de la tarde, aunado de que acabas también de comer 3 horas antes una cantidad de comida sólida que tienes que digerir y que los intestinos tienen que usar una cantidad de energía para esa digestión. Así que va a depender también si comiste, qué comiste y qué tan fácil es digerir eso para los intestinos o qué tan complicado es hacerlo. El aire de la ciudad tiene, según las investigaciones que yo he leído, promedio de 100 electrones o iones negativos por centímetro cúbico. ¿Ok? La diferencia es bastante grande. No es casual que las personas de la ciudad estén inclinadas más fácil al estrés y hasta a la violencia a través del simple desequilibrio del aire. O sea, pero si a eso le sumas que tomas un agua ácida, que tus alimentos no tienen minerales, que tus intestinos no descansan, entonces es muchísimo más difícil mantener un sentido de bienestar que puedas no solamente sentirlo tú, sino transmitirlo. Entonces, en la conexión a tierra, yo les recomiendo, primero, hacerlo como les dije, lo normal, y esto lo dicen muchas personas. Yo lo único que puedo agregarle a la conexión a tierra que se conoce tradicional, que recomiendan hacerlo 20 minutos, es que lo mejor de la conexión a tierra es hacerla 24 horas. ¿Cómo hacer una conexión a tierra de 24 horas? Ok. Puedes conseguir algunos brazaletes que tengan cobre. ¿Para qué? Para que el fenómeno del zapato, que no deja fluir la corriente eléctrica, los excesos de protones y la electrostática, puedan correr a través del cobre hacia la atmósfera. Esto va a ser la fase solo de descarga de protones. Porque cuando uno hace conexión a tierra, tú estás haciendo dos cosas. Estás descargando tu electrostática, pero el planeta Tierra te está cargando de electrones. Ahora, ¿de dónde vas a sacar los electrones? 24 horas. Okay. Existen aparatos en el mercado que se llaman ionizadores de aire y que los puedes comprar en Amazon. Son sumamente económicos y tienen una dosificación de unos 200 millones de unos 200 a 2.000 creo que hay en el mercado, 2.000 millones de electrones. Hay modelos que se utilizan para el cuello, hay modelos para el cuarto, hay una cantidad indefinida de modelos. Una de las cosas que yo he estado observando y que recomiendo en el curso es precisamente el tema del descanso también del cerebro. O sea, ya vimos que los intestinos deben de descansar y ya entendemos que cada vez que comemos sólidos, el intestino empieza a generar un trabajo que rompe su descanso. Es importante, detallitos tales como, no, bueno, yo estoy haciendo el ayuno, yo no comí, yo comí una sola vez, pero en el transcurso de vez en cuando como algo, poquito, como muy poquito. No, allí no funciona. O sea, el sistema digestivo se activa completo. Con un bocado sólido se activó completo todo el sistema. Entonces, la recomendación es cumplirlo a cabalidad en la fórmula de solamente líquidos. En el descanso para el cerebro tenemos el fenómeno de la luz. La luz está presente todo el día en todos los lugares. Nosotros nos acostamos a dormir y seguramente en el cuarto hay alguna lucecita por allí. Esto lo podemos neutralizar a través de la observación de la oscuridad. La observación de la oscuridad yo la practico con unos tapaojos que tienen un espacio en 3D, porque la idea es tener los ojos abiertos y sostener la observación de la oscuridad el mayor tiempo posible.
El fenómeno de la oscuridad también se ha utilizado para lograr que el cuerpo active poderes que tiene sin utilizar, como la vista extrasensorial. En ocasiones he utilizado 1 hora de tiempo de observación a la oscuridad, lo que sientes también una carga de energía. En la carga de energía tenemos que entender también algo importante. Nosotros no necesitamos nada externo para sentir energía y para cargarnos. Nosotros necesitamos limpieza y enfoque. Pero para no perdernos en este punto, volvemos a lo que estoy hablando sobre la observación de la oscuridad. Les recomiendo practicar una observación de la oscuridad prolongada que dure al menos 4 horas corridas y hacerlo por 4 días seguidos. Para eso van a tener que levantarse a las 3 de la mañana, me imagino, pero es un ejercicio que va a valer la pena. ¿Qué sucede? Cuando uno le hace estos entrenamientos al cerebro, el cerebro dentro de su descanso y todo esto, ya eso pasa más allá del descanso, ya entra es como un gimnasio. Cuando empezamos a recibir los beneficios de esto, nuestro subconsciente empieza a tener una forma de observación, análisis o conexión más eficiente. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que son ejercicios prácticos, prolongados y tal vez difíciles, pero no duran tampoco mayor cantidad de tiempo. 4 días es un sacrificio que es negociable. Si no pueden hacerlo, comiencen con la cantidad de tiempo que ustedes puedan hacer y solamente suman mayor cantidad de días continuos. Es importante la palabra continuos porque volvemos al ejemplo. Vamos a hablar de minerales. No, yo tomo minerales. Ah, tú tomas minerales. ¿Cuántos minerales te tomaste hoy? Bueno, yo hoy no me los tomé hace 3 días. Esto no funciona así. Esto es día a día, día a día. Se repite estas acciones, porque estas acciones te están desintoxicando, te están limpiando. El cuerpo solo tiene una capacidad de desintoxicación, obviamente que sí, pero en un ambiente natural. Nosotros estamos hoy en día en un ambiente totalmente artificial y dedicado única y exclusivamente a bajar, a intoxicarte y distraerte. La intoxicación y la distracción son los principales enemigos del ser humano. Si logramos mantenernos constantemente con hábitos de limpieza que superen a los hábitos tóxicos, y muchas veces ni siquiera a los hábitos, porque ¿cómo haces tú para tener, por ejemplo, un aire equilibrado eléctricamente en la ciudad? No se puede. No se puede, o sea, no podemos decir que eso es posible. Mira, esto, por ejemplo, estaba descargado, me lo acaban de traer. Yo tengo ionizadores de alto calibre. Estamos hablando de 5.000 millones de electrones. Estos lo uso yo solamente para dormir, ¿ok? Tiene unas especificaciones de uso. En el caso de los electrones, sin mayor investigación, ustedes pueden ver a Joe Dispenza, en uno de sus libros, él comenta con claridad que los electrones son la materia prima de la materia y que son de alguna forma una arcilla para la mente, ¿okay? O es la arcilla que moldea el pensamiento.
yo cuando observo esto, no me causa extrañez que tengamos un aire tan pobre en electrones. Porque por mucho entrenamiento que podamos tener y tenemos un aire tan desequilibrado eléctricamente, esto creo que dificultaría la materialización de algo a pesar de cierto entrenamiento. Esas son mis conclusiones. Esto es lo más simple del mundo, ¿ok? Estos son pelotas de 10 milímetros, hay modelos de 8, los míos los uso de... Los míos son oro 18 con diamante Herkimer. Son pruebas que estoy haciendo de materiales, ojo. Pero el que se está comercializando son magnetos, ¿okay? Magnetita específicamente, porque hay magnes y hay magnetita, pero la magnetita también tiene su campo magnético, pero es natural. Y tenemos lo que es la piedra japonesa terahertz, creada en Japón, vuelvo y redundo, diseñada o creada para eliminar la radiación de la bomba atómica, nada más y nada menos. Después de esto se dieron cuenta que funcionaba para otra cantidad de cosas, como eliminar dolores, aumentar la agilidad mental, ayuda a eliminar lo que son los campos electromagnéticos, entre muchísimas cosas más. Yo simplemente la incorporo en mi línea por sus beneficios de índole de emisión de terahertz. Por eso es que se llama terahertz. Esta piedra tú se la pones a un hielo y el hielo se derrite ahí, así. Este brazalete lo uso en mi caso para lo que es la descarga continua de protones. Más nada. Eso a mí no me carga, no me pone electrones. Los electrones me los pongo a través de los ionizadores de aire. Todos estos accesorios, fíjense algo. El orgón entra en el módulo 8 que viene siendo orgones máximos. Aquí entramos en el contexto del campo de frecuencia directamente del campo de las piedras, de lo que son cuarzos. El terahertz es una maravilla, pero los cuarzos son otra maravilla. Y yo he observado que mientras estamos ejerciendo estos hábitos de limpieza, desintoxicante, y tenemos la conciencia de dónde tenemos el enfoque mental, porque si tú haces todo esto y no tienes un enfoque, bueno, al final, sepas o no sepas, tienes tu mente en algo, y ahí donde está la mente es donde se va a poder estar generando, materializando en el ejercicio de esa posibilidad. En el tema de los electrones volvemos al punto de la materialización. No es lo mismo materializar tus pensamientos en un campo pobre de electrones. Tampoco es lo mismo materializar tus pensamientos en un campo rico de electrones o una mente desenfocada. Aunque normalmente la mente se va ajustando al enfoque por el mismo ejercicio de las limpiezas del campo eléctrico, de tu cuerpo, de tu sangre, a través de todos estos hábitos, en proporción de cubrir básicamente tus necesidades fácilmente. Y en este respecto, cubrir tus necesidades fácilmente no te falta techo, no te falta comida, no te falta amistades, no te falta pareja si quieres, no te falta carro si te gusta tener carro. O sea, al final eres tú el que tienes que saber y entender que lo que tienes lo has estado generando con mucha dificultad por la falta de equilibrio eléctrico, que es lo que va a ayudar en tu vida a hacer el método máximo, ese equilibrio eléctrico, que después del equilibrio eléctrico empezamos a generar campos magnéticos, todo campo eléctrico genera campos magnéticos, y es ese campo magnético el que va a estar generando una frecuencia. Las frecuencias
La frecuencia la podemos resumir en dos: estrés y calma. Cuando nos mantenemos en estrés, nos estamos sintonizando con un tipo de información. Cuando nos mantenemos en calma, nos estamos sintonizando con otra información. Lo podemos también comparar con la radio AM, FM. Una de las cosas que en la práctica se puede observar con un multímetro es precisamente ese campo eléctrico del que les estoy hablando, que es el que le va a generar el campo magnético, que es el que va a generar luego un campo de frecuencia. Ese campo de frecuencia se puede estar moviendo entre la calma y el estrés, pero que les aseguro que se va a mover en el estrés si mantienen su sangre con hábitos totalmente ácidos, agua ácida, bebidas ácidas. El multímetro, aquí hay un multímetro básico. No, it's very good. Oh, thank you. Tenemos entonces un voltímetro, se pone en 200 milivoltios, se sostiene con las manos. Por fin, sosténlo. Aprovecha aquí que tengo. No, corta las manitos, no. Déjame para que se vea la pantalla. Okay. Aquí hay una lectura de corriente. ¿Qué dice allí? 15.5. ¿Negativo o positivo? Negativo, 16. Ok. Tenemos una lectura en negativo, o sea, tenemos una lectura en electrones. Voy a medirme yo. Los electrones son iones negativos. Ok, a mí me lee 50 y no sé cuánto. Si hacen este ejercicio y les da positivo, ustedes tienen una sobrecarga de electrones. Hagan tierra y pueden ir observando esto así de simple. Hay un punto cero, que significa que no hay polo ni negativo ni positivo, el cual no les puedo mostrar el punto cero en este momento, porque para estar en el punto cero nosotros tenemos que estar en un estado de relajación bastante profundo. No les voy a decir en un estado meditativo, no, porque recuerden que mi método es práctico. Y cuando nosotros hablamos de meditación, tenemos que invertir una cantidad de tiempo para llegar a un punto de profundidad y que después, ¿qué hacemos con eso? ¿Okay? En este caso, es posible que lo pueda hacer solamente respirando. ¿Sabes qué? Ponme el multímetro. Porque, fíjense, no, voy a dar uno nuevo. Este instrumento lo utilizo yo única y exclusivamente para exhalar. Lo pueden hacer ustedes sin esto, pero mi consejo es hacerlo por lo menos a cada hora. Cuando uno exhala, está desintoxicándose. Cuando uno exhala, la mente en ese proceso también se tranquiliza. No es lo mismo que estemos haciendo este ejercicio de exhalación profunda, como soplando y respirando por la nariz, unas 9 veces cada hora. Sin esto, ok, porque la gente va a decir, este ya se volvió loco. Entonces, este otro producto representa la respiración. ¿Okay? Estar observando su respiración y respirar bien es parte del método máximo. Y voy a hacer el experimento ahora mismo de tratar de llevar el multímetro a cero exhalando. Que estoy marcando sobre sí, sobre 35. No solo un minuto.
Sabroso. Sabroso, sabroso. A ver. ¿Te marca ahí? Menos ¿Cuánto? 8, 7, 6, 5. ¿Sigue bajando? No, entre 8 y 5. Subí un poco. Ok. Logré bajarlo a menos 8. Nada mal, nada despreciable, con solamente soplar 6 veces, exhalar 6 veces, muy cerca del 0. En un minuto me parece que está más que excelente. Ya tengo una hora en esta grabación. Yo creo que ya no tenemos más tiempo, pero voy a seguir porque quiero acotar el poder de los cuarzos, de los orgones, del sonido. ¿Okay? En el curso número 2 vamos a hablar del sonido. Ahora mismo no les puedo hablar del sonido, pero esto puede ser la representación física de forma mecánica, sin necesidad de mayor tecnología, de cumplir con que nuestro cerebro perciba lo que se llama ruido blanco. Yo esto lo tengo colocado de hace ya como 2 años o menos, con grandes beneficios en niveles de eliminar el estrés del día a día. El estrés del día a día no tiene nada que ver con los problemas que puedan generar terceras personas. Muchas veces las personas cuando tienen mucha energía son las personas que se les acercan las personas con mayores problemas. ¿Por qué? Porque el mundo se rige por una simbiosis de equilibrio eléctrico y hay personas que no logran generar su energía y tienen obligatoriamente que acercarse a alguien que tiene suficiente energía para cargarse de otras personas. Ok. En ese contexto, los orgones nacen de la prueba de poner 4 kilos de cuarzo debajo de la cama y 4 kilos de cuarzo en el carro. O fueron 4, 2 y 2, no me acuerdo. La primera noche que yo puse estos cuarzos debajo de la cama, al día siguiente yo me laxé. Pero no tenía la certeza de que era por eso, por ese cambio de ese impacto de frecuencia de los cuarzos. Me laxaron. Entonces, bueno, al día siguiente ya no da el fenómeno. Al tercer día se me ocurre subirlo a la almohada. Tengo una almohada de tela de cobre, también uso medias de hilo de tela de cobre. Y mi sorpresa me volvió a laxar. Esto me dice a mí que el uso de los cuarzos, como está normalizado, de comprar un cuarzo rosa pequeño, un cuarzo blanco, una hematita, lo que sea, en esa proporción, no hace el trabajo que podría hacer un volumen más alto. Así como una persona no va a sentir el efecto del licor si se toma una copa de vino, o sea, el efecto negativo del licor si se toma una copa de vino, como una persona no va a sentir el efecto positivo de los minerales con una toma de minerales a la semana, una pequeña piedra de cuarzo no ofrece realmente esa posibilidad de campo energético de protección. Se la puede dar de repente a la mano donde la tengas, pero no todo tu cuerpo. Ojo, esos son mis análisis, no hay respaldo científico. Luego me di cuenta que nadie va a tener 2 kilos ni 4 kilos de cuarzo encima y empecé a hacer una fórmula de orgón súper potente, el orgón máximo, y se logró al punto que ustedes se colocan
esta pieza es la almohada para dormir y sus sueños van a ser totalmente diferentes. Hay personas que la que no sueña, sueña. El que sueña empieza a tener prácticamente una película en 3D súper clara y amaneces y te recuerdas de todo lo que soñaste. Son sueños muy vívidos. Y yo recomiendo usar este orgón en la almohada y en el bolsillo. O sea, es un orgón que te va a acompañar todo el día. Su función, según mis análisis, es limpiar el aura constantemente. Limpiando el aura constantemente, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Un ahorro de energía en beneficio de que nuestro cuerpo pueda utilizar esa energía para alcanzar esas conexiones internas y poder explotar nuestro poder interno, que también funciona cuando exhalamos, que puedes usarlo con un accesorio o sin él, pero no vas a hacer nada bajo una respiración de 20 minutos. Bueno, corrijo, sí vas a hacer, vas a tener un buen nivel de desintoxicación, pero en un ambiente donde te está intoxicando constantemente, yo recomiendo por lo menos exhalar profundamente una vez por hora. Una vez, mejor dicho, una repetición de exhalar 9 veces por hora. Aquí hay una observación. Cuando exhalas también te estás deshidratando. Así que yo siempre cargo mi agüita encima, mis minerales que llegaron por aquí. Y es una constante. Cada quien puede simple y llanamente obtener de esta información la fórmula propia de cómo hacer esto desde su propia creatividad. Bueno, me despido desde acá, desde Dubái. Les doy un abrazo, les envío mis mejores deseos. Agradezco al doctor Alejandro Saleta por todo el esfuerzo, ya que el doctor Alejandro Saleta se encargó de hacer todo esto. Y se le agradece a Arlequín por habernos unido, por haber hecho este invento. Se le agradece al empresario Eduardo Natividad, el cual nos ha prestado la pirámide con un alto poder. Que lástima que no pude entrar por temas migratorios, porque me hubiese gustado estar experimentando esa energía que ustedes están teniendo en este momento. Manténganse siempre en su centro. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Empiecen a equilibrar su campo eléctrico y entonces ese difícil va a perder poder. Gracias.